La cumbre del Mercosur iba a ser la cumbre en la que se iba a firmar el famoso pacto con la Unión Europea. Bueno, Europa tiene unos problemitas, me parece, para hacer definiciones. No se terminó dando. Y la verdad es que termina siendo una cumbre que yo creo que termina marcada por Venezuela. Termina siendo, me parece, el tema más interesante. Sí. Porque después las diferencias comerciales, Milei apostando más por la apertura, Peña acompañándolo, Lula más... Eso, tiene su lógica que termina siendo Venezuela. Porque es el tema de la geopolítica región regional. Claro. Sin duda, hemisférica te diría. Y me parece que quedó muy clara las dos líneas, ¿no? La línea Milei y la línea Lula. Escuchemos si querés a Lula, yo te diría, dando un paso adelante, tratando de hacer un gran esfuerzo por evitar que Estados Unidos avance contra Maduro. Escuchémoslo. Dale. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Hay varias cosas, ¿no? Pero qué bárbaro. A ver, Lula es un presidente completamente democrático. Sin duda. Qué bárbaro que un presidente completamente democrático no considera una dictadura una catástrofe humanitaria, ¿no? Una dictadura... Con desaparecidos, con 8 presos. millones de personas que tuvieron que dejar que se pudo ir. Los que no pudieron irse, hay mucho desaparecido, mucho preso. Mira, el informe Bachelet, para tomar a alguien que es muy respetado por Lula y por toda la izquierda latinoamericana, cuando ella era titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, habla de miles de ejecuciones extrajudiciales. Sí. Miles de ejecuciones extrajudiciales. ¿Se acuerdan? Mientras Alberto Fernández acá decía que... Estaba todo resuelto. Estaba todo resuelto. Se estaba encaminando. Sí. Además de eso, me parece que lo que hay que entender es que Lula no es inocente. Lula piensa en términos de la conveniencia geopolítica de su visión de Brasil. Claro. Y lo que Lula quiere es que Estados Unidos quede lo más lejos posible porque él quiere ser, de alguna forma, el principal poder o la principal potencia dentro de Sudamérica y sabe que con Maduro tiene esa posibilidad porque además Maduro es aliado de los países a los que Lula se quiere aliar, digamos, en los que está cada vez más cerca, que son China, que son Irán, que son Rusia, por cierto, todos los BRICS. Brasil es uno de los pilares de los BRICS. Y obviamente una Venezuela sin Maduro, e imaginemos con un gobierno de María Corina Machado, Mundo González Urrutia, sería muy alineada con Estados Unidos y no tendría mucha influencia Lula. Y está pensando en eso Lula. Del otro lado, Milei en una posición categórica diciendo apoyamos lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, lo podemos escuchar. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Más allá de que Milei tiene una posición de alineamiento con Estados Unidos y que está claro que ese es su norte, la verdad que la descripción que hace Milei es indiscutible. Pero por eso es raro lo de Lula, que no considere una crisis humanitaria, una tragedia humanitaria, una dictadura. No es que no la considera, se hace el tonto. Ahora, esto es lo que te muestra más. Vos podés tener problemas económicos, diferencias sobre los acuerdos comerciales. Esta diferencia es insalvable. Absolutamente insalvable. Es insalvable porque además tiene que ver en todo sentido de hacia dónde vas. ¿Qué tipo de continente querés? ¿Qué tipo de región? País? ¿Qué tipo de sociedad? Todo. ¿Sobre qué valores te querés construir? Por eso, en el fondo, digamos, la disputa BRICS-Occidente es existencial. Es existencial. Querés ir a sociedades abiertas, donde se respeten los derechos humanos, donde... gobiernos democráticos. Con gobiernos democráticos. La gente puede elegir. O querés ir a sociedades donde el Estado mande, donde si se violan los derechos humanos se violan. Digo, esa es la disputa que está hoy en la región, me parece que bastante personificada acá con Lula y Milei. Antonio, ¿qué causa armó en San Francisco el fin de semana a partir de un apagón que afectó, te diría, casi llegando al tercio de los usuarios? 130.000 usuarios en concreto se quedaron sin luz. Esto
sin causa confirmada. Aparentemente hubo un incendio, aparentemente no, hubo un incendio en una subestación, pero no está claro que haya sido esa la única causa de este apagón. Que claro, en una ciudad con un altísimo grado de avance tecnológico, estamos hablando de la ciudad donde históricamente han vivido los principales innovadores, los desarrolladores de startups, el mundo Silicon Valley y San Francisco han ido de la mano durante muchísimos años. De hecho, por ejemplo, una de las cosas más comentadas fue cómo colapsa por completo el sistema Waymo de robotaxis. Taxis que funcionan sin conductor, de forma autónoma, que de repente quedaron paralizados. Aparte no había semáforos, entonces habían perdido las referencias para poder funcionar. Y la verdad que tardó bastante en resolverse porque recién la gran mayoría había recuperado la luz hacia la madrugada, empezó el sábado a la tarde y hacia la madrugada del domingo. Y ayer por la tarde todavía quedaban un poco más de 20.000 usuarios sin luz. Cosas que pasan también en Estados Unidos. Emiliano. Advertencia de Israel a los Estados Unidos en la previa de lo que va a ser un nuevo encuentro entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Una advertencia que Irán está otra vez redoblando la apuesta en la fabricación de misiles de largo alcance, misiles balísticos, como muchos de los cuales disparó a Israel en la guerra de los 12 días. Recordemos que en esa guerra Israel redujo drásticamente la capacidad de producción de misiles de largo alcance de Irán, pero no por completo. Y lo que están detectando a partir de información de inteligencia es que ha aumentado la producción, al mismo tiempo que también ha aumentado los esfuerzos por abastecer de armamento a las organizaciones terroristas que le responden directamente, muchas de ellas en Irak, en Siria y en Líbano. Hezbollah, la más importante de ellas, justamente allí en el Líbano. Además, hay información de inteligencia que habría conseguido gente de Israel que dice que puede haber un ejercicio militar de Irán que en realidad sea la cobertura de un ataque a Israel. Estados Unidos por ahora considera esto poco probable, pero obviamente Israel está planteando esto como una llamada de atención para eventualmente realizar algún ataque preventivo sobre Irán e impedir que vuelva a reconstruir el poder militar que supo tener. Antonio, no dejan de ser impactantes las revelaciones que siguen apareciendo del caso Epstein, porque el viernes vencía un plazo para que el Departamento de Justicia, cumpliendo un decreto de Trump, presentara una primera parte, una primera tanda de archivos clasificados que termina el gobierno viéndose presionado a publicar porque los demócratas en la Cámara de Representantes estaban avanzando y presionando, insistiendo mucho esto y convenciendo a algunos republicanos de eso. Una de las cosas que más impacta son las fotos donde está prácticamente con todo el poder económico, empresarial, político, de izquierda, de derecha. O sea, aparecen fotos con Steve Bannon, referente absoluto de la derecha de Trump. Aparecen muchas fotos con Trump, aunque misteriosamente en estas revelaciones pocas con Trump. De hecho, hasta se habían publicado fotos en las que aparecía Trump. Por ejemplo, acá, esto es un escritorio de Epstein donde se ve, por ejemplo, alguna foto con Trump. Esta la borra el Departamento de Justicia, ahí se ve Trump. La borra, después la vuelven a publicar. Claramente hubo una intención de cuidarlo un poquito al presidente en estas revelaciones. Pero después aparece con Fidel Castro. Esta foto es increíble. Fidel Castro, qué fotones, Andrés Pastrana, con el gorrito de Mao. Increíble. De hecho, tenía con Noam Chomsky, referente absoluto de la izquierda y de, digamos, de ese sector de intelectuales muy críticos de los grandes empresarios. Estamos hablando de un tipo que era un pederasta, que tenía una red de prostitución infantil. Bueno, las fotos con Bill Gates, muchas fotos con Bill Clinton, algunas muy comprometedoras. Lo que todavía no termina, obviamente, de aparecer es material concluyente que permita asegurar que cualquiera de estos personajes de los que estamos hablando... Yo no sé si... Hay muchos que seguramente no. Hay muchos que seguramente no. Entonces, nada de esto puede dar lugar en principio a imputaciones. Ahora, también es cierto que hay muchos archivos que son en realidad el resultado de investigaciones judiciales que se le hicieron a Epstein durante muchos años, que fueron publicados censurados, en principio en nombre de proteger a las víctimas. No se sabe si detrás de esos documentos podría haber información que comprometa a los otros, ¿no? Debe haber habido fiestas del poder, nada más que del poder, y después debe haber habido de todo.
Está claro que para Epstein esto era un seguro. No hay ninguna duda que Epstein coleccionaba estas fotos porque era una forma de, si caigo yo, caen todos, a mí no me pueden tocar. No deja de ser igual impresionante el nivel de penetración que este tipo, que era un enfermo mental, tenía en círculos tan poderosos de Estados Unidos.